En teoría ahora están viendo mi pantalla que dice sucesión y unión convivencial, ¿sí? Sí, ¿Hola? Sí. es Bien, correcto. Sí, perfecto. bien. La gran pregunta que tenemos nosotros que hacernos es si tienen que tener los convivientes derechos sucesorios o no. Y esto le tenemos que dar una respuesta de carácter constitucional también. ¿Y por qué tienen que tener derechos sucesorios? Veamos que la unión convivencial o el concubinato siempre existió. Antes tenía una minusvaloración, luego una creciente aceptación y hoy vemos una creciente elección como organización familiar. Y podemos poner dos etapas en cuanto a la regulación de la unión convivencial. Una es antes del Código Civil y Comercial y otra después. Antes del Código Civil y Comercial, la unión convivencial, que le decíamos concubinatos, tenía montones de efectos, pero no estaban regulados en forma integral. Así tenía efectos previsionales, laborales, asistenciales, en la salud, en las obras sociales, en las locaciones, derecho de opción. Y además se podían registrar las uniones de hecho en la capital federal gracias a una ley que hice yo. Antes de la vigencia del Código Civil, ya había quienes se preguntaban por qué el conviviente podía recibir una pensión y no heredarlo. Este es Borda hijo. ¿Y por qué puede recibir una indemnización por la ruptura del vínculo laboral a la muerte del compañero y no hereda? Bien, esta cuestión de la herencia o la posibilidad de que tuviera derechos hereditarios el conviviente no es 2024. Es una cuestión que viene de muchísimo antes. Y así llegamos al Código Civil y Comercial, que regula la unión convivencial conociendo los problemas y los deseos que se le otorgaran derechos sucesorios, pero no le otorga derechos sucesorios al convivente. ¿Qué fundamento podríamos dar para no otorgárselo? Para no otorgárselo. Atención. Y Borda decía que el fundamento de la sucesión legítima estaba en el orden presunto de los afectos y la defensa de la familia. Y el interés familiar. Y en el interés familiar que nosotros estábamos pensando en el siglo pasado, era el de la familia legítima, el de la familia basada en el matrimonio. Lo cierto es que las sucesiones tienen un fundamento tripartito. En primer lugar, la voluntad presunta del causante. Estoy hablando de la sucesión intestada. En segundo lugar, un fundamento político de distribución de la propiedad. Y en tercer lugar, la protección de la familia. Ahora, cuando Borda hablaba de la protección de la familia ya en el 68 y hasta el 2000, se refería a la familia legítima, pero hoy tenemos una protección de las familias, familias legítimas o matrimoniales y familias extramatrimoniales. Y si yo me pongo a pensar, puedo llegar a creer que la voluntad presunta del causante, basada en su afecto, es que los bienes los recibirá la conviviente y que ésta respeta el fundamento político de distribución de la propiedad, porque no la concentra en una sola mano, y que además protege a la familia, a una familia de origen extramatrimonial. Ok. Giuro Caldani, vamos a ver ahora los fundamentos para otorgar derechos hereditarios al conviviente o a la conviviente, porque las mujeres siempre vivimos más. Caldani, Giuro Caldani, este fantástico filósofo, dice que una sucesión ha de ser justa, útil y ha de abrir los cauces al amor, una razón tripartita. Leonardo Pérez Gallardo, el cubano que nos visita siempre y es muy amigo de
Leiva Fernández, dice que a partir de esa formación trialista de valores, cualquiera que sea la formación de la familia, debe darse derechos sucesorios al conviviente de manera de respetar a los nuevos actores de la vida afectiva. Ferrer nos dice, es una injusticia que no se cubre invocando a que si el conviviente quiere dejarle los bienes a la conviviente, puede hacer un testamento, porque en la Argentina no existe la cultura de testar. Yo me atrevo a contestarle a Ferrer que si bien no existe la cultura de testar, existe la cultura de organizar la sucesión para después de la muerte. Y la mayoría de las personas la organizan a través de donaciones a sus hijos, a través de otras formas que no son exactamente los testamentos, pero sí se piensa en la organización familiar. Solari dice, la voluntad presunta del causante ha de ser el de dejar los bienes a aquel con quien se tenía un proyecto de vida compartido existente en tales uniones. Entonces, si nosotros repasamos, las voces de los civilistas dicen injusticia, el derecho se debe presumir el afecto presunto del causante, el amor. En fin, esto a mí no me está dando muchos fundamentos constitucionales para saber si debemos diferenciar, si el legislador debe diferenciar la protección que le da a las uniones convivenciales de la protección que le da al matrimonio. O si al mismo tiempo se le debe aplicar la misma fórmula al matrimonio que a la unión convivencial. Borda en este enfático fanatismo de los civilistas, de hablar del amor, de los derechos presuntos, de los afectos presuntos, sigue y dice, es una sanción que le imponen a la pobre mujer o al pobre hombre que además de quedarse con su compañero de vida, se ve privado de los bienes. Se lo sanciona por no haber contraído matrimonio. Bien, ¿qué es lo que yo pienso? Yo pienso, estimados colegas, que tenemos que respetar la libertad. Por favor. Debemos respetar que la gente elige casarse o no casarse. Y no tenemos que casar a la fuerza. En este sentido, pienso que otorgar iguales derechos sucesorios al conviviente que al cónyuge es no respetar el derecho a la libertad y además no conocer la sociología ni no conocer por qué la gente no se casa muchas veces. Debemos dar libertad a las partes para organizar su vida en forma distinta a la matrimonial. A ver, ¿por qué no se casa la gente? Muchas veces, los que vienen de un segundo matrimonio o las personas ya mayores no se casan porque no quieren tener uniones patrimoniales o no quieren tener unión patrimonial con la otra parte de ninguna manera. Quieren tener separaciones que vayan más allá de la separación de bienes, que implique no tener derecho sucesorio. ¿Y a dónde dejamos la libertad si les aplicamos el régimen igual que en el matrimonio? En ningún lado, porque me obligan a vivir célibe y a no convivir más de 1 año y 10 meses para que no me apliquen el estatuto de la unión convivencial. Eso está mal.
Si hay un principio que debemos respetar es el de la libertad. Y la libertad es casarse y no casarse, y no casarse es no aceptar un régimen patrimonial sucesorio determinado. Y dice Borda, ay, pero esto, Borda, Guillermito, pero esto es lo mismo que el régimen de separación de bienes en el matrimonio. No, a ver, no es lo mismo. Es un régimen en el que yo no quiero que la otra parte tenga derechos hereditarios. Entonces, mi posición no es que no se le dé derechos al conviviente. Se puede pensar en una futura reforma legislativa en otorgárselo, pero los derechos sucesorios deben ser diferentes para que yo tenga una opción diferente en orden a mi organización, tanto de pareja como patrimonial para después de la muerte. Y esto es lo que resolvió el Tribunal Constitucional de España. El Tribunal Constitucional de España se vio enfrentado a determinar si la legislación de Navarra, que otorgaba iguales derechos a la conviviente o concubina o miembro de una unión de hecho que a la esposa unida en matrimonio, esta legislación de Navarra fue cuestionada por inconstitucional ante el Tribunal Constitucional Español. Y el Tribunal Constitucional Español dijo, sí, señores, es inconstitucional. ¿Y por qué es inconstitucional? Porque si la constitución de una unión estable está fundada en la absoluta libertad de sus integrantes, que han decidido voluntariamente no someterse a esta forma de convivencia que trae el matrimonio, no resulta constitucional que a esa situación de hecho se lo someta al régimen sucesorio imperativo al margen de su concreta aceptación o no por los miembros de la pareja. Bien, y por otra parte, ¿qué es lo que yo pienso? Es cierto que todos dicen, hay que presumir que si queremos a la cónyuge, también queremos al conviviente. Pero el afecto presunto no justifica todo. No basta para otorgar iguales derechos. Pensemos, la socioafectividad. El afecto se presenta en la sociedad como constitutivo de diversas relaciones de enorme importancia para el individuo. Miren ustedes la pantalla. Los amigos, los amantes, son muy importantes, los novios, los tríos, las relaciones poligámicas y los convivientes. A todos ellos, porque se les tiene afecto, le vamos a otorgar derechos sucesorios. También hay afecto en la familia ensamblada, hay afecto con los hermanos, hay afecto entre cuidador y cuidadora. A todos ellos le vamos a otorgar derechos sucesorios ab intestato. Todas estas relaciones tienen en común el afecto en la formación de las relaciones sociales y la falta de reconocimiento o reconocimiento limitado de estas relaciones afectivas por el derecho en orden a su regulación. A las relaciones socioafectivas les pregunto, a ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Debe dársele los mismos efectos jurídicos que a las relaciones legalmente constituidas? El derecho de sucesiones en nuestro país no recepta las relaciones socioafectivas. Cierto que hay proyectos de reforma para lograr alguna inclusión de algunas relaciones socioafectivas. La pregunta es, ¿por qué en las sucesiones no son iguales los derechos de los convivientes a los de los cónyuges? Por el respeto a la libertad y a la diferencia. Porque si no, yo nunca sería libre de tener
una relación de pareja que no tuviera un trasfondo hereditario. La verdad que yo creo que cabe preguntarse varias veces si el derecho de sucesiones tiene que dar cabida a la unión convivencial. Y, insisto, si deben tener iguales derechos que la unión matrimonial. Otorgar iguales derechos sucesorios al conviviente que al cónyuge, no respetar el derecho a la libertad de las partes de organizar su vida en forma distinta a la matrimonial. Fíjense ustedes que cuando el código regula el concubinato, lo que regula de la unión convivencial, perdón por el uso de la expresión concubinato, son los efectos mínimos, los efectos solidarios, los efectos necesarios para las relaciones de familia. Pero cuando se refiere al régimen de bienes, no le aplica el mismo régimen de bienes que le aplica al matrimonio, y ahí se respeta la libertad. La cuestión es si es constitucional o no es constitucional que el conviviente no tenga derecho sucesorio. Yo creo que es constitucional, como lo dijo el Tribunal Constitucional Español. Es constitucional que nuestra legislación no respete, no otorgue derecho sucesorio. ¿Y por qué es constitucional? Porque no son iguales las familias matrimoniales de las familias que vienen de una unión convivencial. Lo que sería inconstitucional es que no se le reconocieran derechos alguno, pero se le reconoce una serie de derechos y se deja un margen a la libertad. ¿Se debe reformar o no se debe reformar? Yo creo que hay que escuchar las voces de la doctrina y de la sociedad. Y la sociedad hoy nos muestra que hay una preferencia por las uniones de hecho y no por las uniones matrimoniales. Y esto me hace pensar que existe una fuerte tendencia a que se le reconozcan derechos sucesorios, que también sería constitucional. Lo que no es constitucional, en mi juicio, es igualar. Y entonces, ¿cuál es la solución que yo les propongo? Y después tenemos que analizar todos los otros puntos de los cuales habló Eduardo. Yo creo que tiene que ser un heredero no legitimario. Es decir, un heredero que ocupe el mismo lugar que ocupa el cónyuge, pero no legitimario, es decir, no es un heredero forzoso. Esto me deja a mí un espacio a la libertad. Y si yo no quiero que este señor me herede, lo excluyo mediante testamento. Y traslado el peso de que en la Argentina no existe la cultura de testar al conviviente. Y con esto satisfago todas las voces y también cumplo con una razón de justicia. Entonces, primera conclusión, la diferencia de sucesiones entre unión convivencial y matrimonio no es inconstitucional. No es inconstitucional. Los derechos sucesorios a acordar al conviviente deben ser dados como heredero legítimo y no legitimario, porque el régimen jurídico que el legislador puede establecer al efecto debe ser respetuoso de la libertad familiar. Y hasta acá el afecto presunto, me animo, porque hoy en día de lo que se habla es del poliamor. Y el afecto presunto se da entre los miembros de una unión poliamorosa. Y cada día más se le reconoce
efectos a las uniones tripartitas, entre ellos los efectos filiatorios. De allí a reconocerles efectos sucesorios hay un largo camino. Yo creo que la monogamia todavía es el principio fundamental del derecho de la familia occidental. Y si nosotros somos monógamos, no podemos otorgar derechos sucesorios a la poligamia, salvo que cambien tanto las bases de la sociedad que se estableciera que la poligamia es la base fundante de la sociedad y en ese caso sí, de la organización familiar y en ese caso sí se le otorgarían derechos sucesorios. Bien, tal conclusión no desconoce la libertad individual ni el pluralismo, muy por el contrario, reconoce la existencia de relaciones diferentes a los valores occidentales de organización familiar y quien quiera vivir repudiando el orden monógamo no puede reclamar los efectos que este orden produce. La segunda conclusión, ya la he dicho, ya la he adelantado. Si el Estado en una futura elección normativa quisiera pasar de la organización monógama a la poligamia, debería dictar nuevas normas como existen en los países poligámicos que cubrieran un amplio espectro. Pero en este momento, en nuestro país, me parece que no estamos teniendo base suficiente para reconocer a las uniones poligámicas o a las uniones de más de dos personas los derechos sucesorios. Pero lo cierto es que hay una discordancia entre el derecho de familia y el derecho de sucesiones en torno a la unión convivencial. Tiene más derechos y está más regulada en el orden familiar que en el derecho de familia que en el derecho de sucesiones. La falta de concordancia entre ese derecho de familia y el derecho de sucesiones en torno a las relaciones socioafectivas obliga muchas veces a los jueces a dictar sentencias que sacan de la galera. Pero es que la situación a la que se llega por la falta de una regulación adecuada nos obliga a aceptar resoluciones judiciales que son justas, pero que carecen de muchos fundamentos jurídicos. Y les voy a contar rápidamente un caso. Se trataba de una pareja de gente mayor que no tenían hijos y no tenían hermanos y no tenían a nadie. Se muere y tenían un bien inmueble que habían comprado en condominio. Propio de la década del 70. No me quiero casar, yo estoy en contra del matrimonio, organizo mi vida familiar como quiero y compro el bien inmueble en condominio con mi cónyuge. Esto anda todo muy bien hasta aquel día que el conviviente tuvo la mala idea de morirse y dejarla a la conviviente con su mitad del bien. ¿Y la otra mitad del bien a dónde iba? Si no tenían herederos, Eduardo lo explicó, es una sucesión vacante. Fue al Estado. ¿Y esto qué implicaba que fuera al Estado? Implicaba dejar a esta señora de 86 años sin casa, porque no iba a vivir con el Estado, tenía que dividir el bien y se quedaba en la casa. Y ella plantea eso, ideas de abogado, la prescripción adquisitiva del 50% de su marido con quien había vivido hasta hacía unos días, de su conviviente. En primera instancia se lo rechazan, con justa razón, no sean los elementos. Mi amigo Lucho Laeva, que sabe muchísimo de reales, me puede decir si acá se da o no se dan los elementos de la prescripción adquisitiva de dominio. Si hay posesión, no habría posesión, no había posibilidad. Pero llega a la Cámara, va a la Cámara de la Ciudad de Buenos Aires, no
a la Cámara Nacional Civil y dicta sentencia el juez Balbín, el camarista Balbín, es el preopinante, dice, esto no está previsto en la ley, y claro, no está previsto en la ley. Y se debe interpretar la ley según su espíritu y tener en cuenta las consecuencias. Y si tener en cuenta las consecuencias que tiene el tercer cuadradito, el segundo cuadradito de abajo, es lo que siempre dice la Corte. El juez no se puede desentender de las consecuencias de la sentencia que va a dictar. Y si yo aplico estrictamente la ley, ¿qué hago? Dejo a la mujer de 86 años en la calle. Por ende, el juez Balbín sacó a relucir todos los tratados y las convenciones y dijo que el país había ratificado la Convención Interamericana sobre la protección de los adultos mayores y que la Constitución de la ciudad protegía a los adultos mayores, a las personas mayores, y que era también una mujer y que por lo tanto hizo valer la prescripción adquisitiva de dominio en base a la calidad de mujer y a la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos. Esto no hubiera pasado, estimados colegas, si hubiéramos regulado la unión confidencial con efecto sucesorio en el Código Civil. Como no lo hicimos, todos los días se presentan problemas como este. ¿Qué soluciones hay? Una mayor planificación sucesoria. Si yo no sé que no es mi heredera legítima, ni forzosa ni no forzosa, y bueno, planifico mi sucesión. Así como planifico dejarle mis bienes a mis hijos, planifico dejarle los bienes a mi conviviente. Lo que pasa que acá sí hay una cuestión sociológica. Estamos más preparados para dejar los bienes a los hijos y no a los convivientes. Respeto a la libertad familiar, principio de solidaridad familiar y conclusiones. Conclusión, creo que hay que reformar la ley. Simplemente mirando las estadísticas de cuánta gente se casa y cuántas viven en unión, nos damos cuenta de que la forma matrimonial está siendo dejada de lado. Mi marido, el doctor Julio Rivera, dice, la estamos devaluando. Sí, tenés razón. Cuando yo le digo, hay que darle derecho sucesorio, le dice, me devalúas más el matrimonio. Reconozco la realidad. Pero también, en esa realidad, reconozco que la gente no se casa porque quiere vivir relaciones libres. Y en esa libertad, démosle derechos sucesorios, pero no como heredera forzosa, simplemente como heredera legítima a la conviviente, porque reitero, siempre las mujeres vivimos más, gracias a Dios. Muchísimas gracias por su paciencia.